Bueno, hablemos de la serie Superman Unlimited, del número 1 al número 10, como preludio para el cómic de El Reino de los Superboys, que estoy muy emocionado y que le voy a hacer un video a cada tanda de cómics que vaya saliendo de este nuevo evento de DC. Bueno, no tengo trípode y se me ve toda la papada, pido disculpas de antemano. Pero bueno, hablemos un poco del cómic de Superman Unlimited, escrito por Dan Slott y dibujado por Rafael Albuquerque. Dan Slott viene de hacer, bueno, ya a trabajar casi más de 10 años en Marvel con Spider-Man. Él hizo la famosa Superior Spider-Man, donde el Doctor Octopus se mete a la mente de Peter Parker. Y Rafael Albuquerque, artista brasileño, este hombre hace a All Star Batman. Y bueno, esta dupla que no me esperaba, pues empezó para allá, para hacer el verano de Superman en el 2025, en julio, donde salió su primer número, y desde entonces pues ha sido una serie mensual que hasta el día de hoy pues va a publicar, va a ser parte del evento El Reinado de los Supermanes. Es una serie muy bonita, tiene mucho cariño a los personajes, es una serie que le tiene muchísimo cariño a Superman. Ese número 1 lo recomiendo a cualquier fan de Superman o persona que esté empezando en Superman. Les recomiendo muchísimo ese número 1 de Superman Unlimited de julio del 2025, porque le tiene un amor a la historia de Superman. Recoge y recopila todos los eventos importantes de la historia de Superman, desde sus inicios hasta que creció su hijo Jonathan Kent y hasta los cómics actuales, y hace una obra increíblemente espectacular que me encanta muchísimo. Me encantó muchísimo ese primer número. Son cosas que pues yo ya me he visto muchísimo, porque pues si uno se la pasa leyendo cómics de Superman, pues se lo repiten a cada 5 minutos, pero pues para alguien que está comenzando me parece una recomendación excepcional. Ahora, hablando un poco del arte está increíble, el arte está muy dinámico, los colores están hermosos, y es muy interesante porque Rafael aquí está retratando una ciudad en Latinoamérica, de un país llamado El Caldero, y El Caldero tiene una ciudad llamada la Ciudad Esmeralda, y en esta ciudad hablan portugués, y él, siendo brasileño, pues probablemente dicen que se ubica por ahí cerca a Corto Maltese, pero podríamos inducir que esta ciudad ficticia pues a lo mejor está ubicada cerca a Latinoamérica, cerca a Brasil, Colombia o Venezuela. Entonces es muy interesante ver una ciudad ficticia nueva y un país nuevo aquí en estos cómics. La escritura está demasiado interesante, la escritura está muy chévere, traen personajes antiguos como el Prankster. El cómic de Jonathan pues está muy bonito, el número 7 creo que es, está muy chévere, sus aventuras en Smallville, literalmente la relación Superman-Lois teniendo como una franquicia muy grande del Daily Planet alrededor del mundo, en Ciudad Gorila, en Gótica, en esta Ciudad Esmeralda, y bueno, en diferentes partes del mundo, pues está muy chimba. Me parece muy chévere todo esto, ver cómo Lois ahora es la chief de Metrópolis, y en comparación con lo que están haciendo con Superman en la serie regular, me parece que esta serie está un poco más interesante y tiene cositas más atractivas respecto al personaje, y juega mucho más con sus personajes secundarios, por ejemplo con Lana Lang y Steel, ¿no? Entonces, eso primero, en primera instancia. Ahora, mi crítica a esta serie tiene 2 puntos muy grandes. Uno es la Ciudad Esmeralda y todo el arco de la Ciudad Esmeralda que se retrata en el volumen 1, y 2, el cómic de Jonathan. Yo soy muy fan de Jonathan Kent, pero comencemos con la Ciudad Esmeralda. El personaje del Rey Kryptonita me encanta, es extremadamente increíble, es un personaje muy bien construido, es un minero precarizado que llega en cuestión de en 3 meses a ser presidente del Caldero, y aparte no estoy muy de acuerdo con estos términos económicos, pero pues para que ustedes entiendan, llevar al Caldero a ser una ciudad, un país de primer mundo. Bueno, la historia es que Superman llega un meteorito, se acerca un meteorito de Kryptonita a la Tierra, Superman lo destruye porque la Liga de la Justicia está ocupada en otra parte de la galaxia, y Superman destruye este meteorito de Kryptonita que precisamente iba a caer sobre el Caldero, y estos fragmentos salen volando por todo el país, y pues Superman salva el Caldero y termina siendo enterrado dentro de los escombros del meteorito, y la única persona que lo salva
es este minero, el rey kriptonita, que después se posiciona, que pasa de ser minero a ser el rey kriptonita del caldero y de la ciudad Esmeralda. Pasa a ser el presidente y bueno, empieza a ser como este personaje neutro durante toda este primer arco, que me gusta muchísimo, que está muy bien, pero que tengo un conflicto demasiado grande. El conflicto que tengo con este personaje es principalmente que es un personaje que está muy bien escrito, pero que termina siendo un pajazo mental de Dan Slott para decir que los latinoamericanos se roban recursos de alienígenas o recursos de países del norte. Y es que no tiene sentido que un meteorito que cayó del cielo, un poco un reflejo de lo que es Wakanda, ¿no? Porque Wakanda tiene este mineral vibranium gracias a que cayó este meteorito de vibranium en Wakanda hace muchísimos años. Bueno, aquí un poco similar, en la actualidad cae un meteorito de kriptonita que tiene una producción de energía renovable demasiado buena y que el país está utilizando para crecer como país. ¿Qué pasa? Pues que dentro de este meteorito pues había un cristal solar que termina siendo un mensaje de los padres de Clark, de los padres de Kal-El, a la tierra de Jor-El y Lara. Y resulta que Superman llega y dice que le tienen que entregar ese cristal, que ese cristal le pertenece a él y que por derecho él lo debería tener, ¿no? Y ahí genera un conflicto muy grande y Superman de entrada ya tiene muchísima desconfianza con este personaje. Entonces digo como que, a ver, todos sabemos que Superman es un inmigrante y situamos esta ciudad en un país en Latinoamérica. Entonces lo que Dan Slott está aquí queriendo dar a entender desde su privilegio es que se inventó una trama sacada del culo para decir que una nación del sur le está robando a una persona del norte, como lo es Superman. Cuando históricamente los países de Latinoamérica fueron los que nos han robado a nosotros. Yo como persona latinoamericana, pues yo estaba leyendo este cómic y yo decía, el emperador tiene la razón, déjenlo tranquilo, ¿no? Porque esto le pertenece y le está dando y está solucionando muchísimos problemas sociales a su gente. Porque un país en Latinoamérica crece y después se le trata de ladrón, cuando estos minerales les pertenecen a ellos porque cayó en su tierra y su tierra misma se vio afectada por el golpe del meteorito. Ahora resulta que esta gente es malvada, ¿no? Y bueno, el diseño de los Caballeros Esmeralda está para chuparse los dedos. Está para chuparse los dedos. Están muy increíbles. Y bueno, en general el diseño de la ciudad Esmeralda, todo es demasiado atractivo, todo es demasiado estético. El arte de este cómic es increíble, me encanta. Lo que dice Rafael está muy chimba. Pero a lo que quiero llegar es que el problema de Dan Slott, que Dan Slott utiliza esta narrativa clásica de hacerse un pajazo mental para empezar a decir que un país latinoamericano como es el caldero ficticio, pues está robando recursos, cuando la historia nos ha contado otra cosa, cuando la historia dice que nosotros hemos sido lo que nos han robado. Si Superman es un héroe que verdaderamente es político, como antes que uno veía que le pegaba a Hitler en la cara, pues Superman estaría yendo más bien a Europa a devolvernos a nosotros el oro que nos robaron hace muchísimos años. Pero no, se saca Dan Slott una historia del culo para decirnos que hay un país del sur que creció económicamente gracias a que le robó a los kryptonianos. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. ¿Cuándo vamos a ver a Marvel haciendo una historia de que llega un alienígena del cielo? Bueno, no sé, no leo Black Panther, pero yo que tenga entendido, Black Panther no tiene un enemigo alienígena que viene a reclamar el vibranium porque le pertenece a él. No, Wakanda es un país legítimo, como el Caldero es un país legítimo. Entonces se hacen estos pajazos mentales como el que se hizo Marvel con Wakanda Forever, en el que ponen a una nación de Centroamérica, como esta Locan, a enfrentarse a un país africano cuando históricamente eso nunca ha pasado. Nunca ha pasado que un país de Latinoamérica se enfrente a un país de África. Nunca, porque somos países hermanos y víctimas del mismo imperialismo y neocolonialismo histórico y el colonialismo histórico. Hemos sido víctimas de ello. Entonces estos artistas se hacen unos pajazos mentales para ponernos en conflictos que nunca hemos vivido.
Entonces sí, Metrópolis es una ciudad ficticia, pero se encuentra dentro de Estados Unidos y no estamos haciendo Star Wars ni El Señor de los Anillos para decir que esto es de otro planeta, ¿no? Estamos sentándonos sobre conflictos actuales y conflictos que vivimos nosotros. No por nada nos repiten a cada rato que Superman también es un inmigrante. Entonces, si nos vamos a poner a hablar de la realidad, pues hablemos de la realidad. Y esto que está haciendo Dan Slott, pues no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún puto sentido, porque cuando un país latinoamericano le ha robado recursos a un país del norte, cuando la historia es al revés. Entonces desvían la atención y utilizan un personaje como Superman para dar un discurso que no va. Entonces, ese es mi conflicto con esa historia. Vamos a ver cómo se desarrolla. Quedamos en que este presidente pues intentó defender su soberanía y pues intentó asesinar a Lois Lane para guardar los secretos de la nación, cosa que Estados Unidos ha hecho siempre, y nunca vemos a Superman y a Lois Lane tratando de desmantelar al Escuadrón Suicida. Pero bueno, DC Comics, ¿no? Y pues vamos a ver qué resulta con esta historia, y yo estoy muy emocionado con ver a este personaje, ¿no? ¡Ay, Krypto! Miren a mi perra. Lily. ¡Ay, Lily! Entonces, eso pasa primero. Y segundo, a lo que yo quiero llegar es la historia de Jonathan. Es un personaje que viene de hacer una revolución en el país de su novio. Primero sale como personaje bisexual. Segundo, protesta a favor del medio ambiente con un personaje como Les Caldur. Tercero, hace una revolución en el país de su novio, que es un país en el que tiene a Henry Bendix, un emperador corrupto que puso el gobierno de los Estados Unidos, y Superboy se une a un grupo revolucionario de personas queer. O sea, ¿qué más revolucionario que eso? No puede haber. Era un personaje extremadamente interesante. Lo hicieron extremadamente interesante, que luchaba por derechos y traía a colación conflictos de la actualidad, ¿no? Como la crisis medioambiental, el imperialismo actual, el neocolonialismo, ¿no? Periodismo no del establecimiento, que lo hacía Gossamer, su pareja Jay Nakamura. Entonces, tiene cosas muy interesantes que ahorita se pierden, porque ¿qué hace Dan Slott? Dan Slott agarra el personaje y nos lo mete en Smallville, cosa que a mí personalmente no me gusta. O sea, Dan Slott nos mete a este personaje, o sea, después de hacer una revolución y después de lo que pasó en Secret Six, el cómic escrito por Nicole Maines, la actriz que hizo de Dreamer en Supergirl, donde Jay Nakamura, su novio, lo termina porque le dice explícitamente: usted no está haciendo ningún cambio, está manteniendo el status quo y eso no va conmigo. Bueno, parafraseando, porque no lo digo tal cual así, pero parafraseándolo le hace una crítica muy exacta, que estoy totalmente de acuerdo, que es un personaje que a mí me encanta, Jay Nakamura, y lo termina por eso, lo termina porque se vende como superhéroe, pero en realidad está manteniendo el status quo, no está haciendo nada y verdaderamente no está ayudando a la gente. Entonces, este man le hace esta crítica y él se deprime y se va y se dice y se vende como Superboy está soltero en Smallville. O sea, pasa de hacer una revolución en otro país a descubrir que hay hombres topo debajo de la tierra de Smallville porque su papá nunca se dio cuenta. Entonces, ahí me genera un poco de conflicto. Eso me genera un poco de conflicto. Que un personaje que era muy revolucionario, pues que se viera reducido primero a ser un nepo baby, porque ya no solo tiene el título de Superman, sino que ahora también es periodista como su mamá. Entonces está muy chévere, pero la crítica que le hacen a Superboy en el último cómic de It's in Navarro, something like that, que le dicen Nepo Baby, Super Nepo Baby, que literalmente por ser hijo de Superman recibe el título de Superman y ahora es periodista y termina siendo un Nepo Baby cuando ya había hecho una revolución, cuando ya había hecho mucho más que su papá. Cuando estaba él afuera de la Tierra, pues se está quedando dormida. Sí, ese trama está muy interesante. Pero pues pasar de un personaje tan revolucionario como Jonathan Kent a esto, pues me parece una reducción. Pero pues no importa, porque en el número 11 pues ya vamos a ver qué va a pasar con esto por el reinado de los Superboys. Y estoy muy emocionado por lo que se viene. Pero en resumen tengo que decir que este cómic está muy divertido si uno no le echa cabeza. Pero si le echa uno cabeza, se da cuenta que Dan Slott tiene un privilegio mental
que no cuadra, uno, y dos, Rafael pues trabaja con lo que le dan y lo hace muy bien, y lo hace demasiado bien, lo hace extremadamente bien. Lancelot está muy bien, nos da una visión serial muy diferente porque a veces tenemos a Superman protagonizando, pero nos protagoniza Krypton Comic, en el otro Jonathan. Es una serie que se va construyendo a poquito, pero tiene cosas muy chéveres. Me gusta mucho, la recomiendo, pero leanla con pensamiento crítico siempre, siempre pongan el pensamiento crítico, en especial con este tema de la Ciudad Esmeralda y con Jonathan, que me lo están rebajando. Ahorita se vuelve un niño, pero bueno, este es el preludio al reinado de los Superboys. Voy a hacer videito de cada tanda de cómics que vaya saliendo. Ya veremos qué pasa. Les mando un beso desde Vietnam y los quiero mucho. Diga chao, Lili.